Ser podcast. La Ventana con Carla Sprancino. We'll take Manhattan, Radio Lindo. the Bronx and Staten Island too. Una mirada particular para observar y contar. It's lovely going through Con Elvira Lindo. the zoo. Well, it's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so. When balmy breezes blow to and fro. Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así que estamos en Manhattan hoy. Estamos en Manhattan. ¿Y eso? Y además, qué descriptiva es esta canción de Manhattan, lo bien que la canta Dina Washington. Bueno. Y cómo va pasando de una calle a otra, me traen, no voy a decir nostalgia, pero no sé, me hace viajar en el tiempo y me coloca en calles muy concretas. ¿Tú tenías alguna calle preferida de Manhattan? ¿Alguna en concreto? Bueno, cuando comencé a estar allí, West Broadway, que era una calle muy pequeña en el Soho, pero muy, muy bonita. Esa era una calle, pero con el tiempo, no, con el tiempo, cuando ya conoces más la ciudad, pues por ejemplo, diría lo que estaba al lado de mi casa, que era el Riverside Park, al lado del río Hudson. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un río tan raquítico en Madrid que ver un pedazo de río americano era lo que más me gustaba de la ciudad. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. Oye, ¿y por qué Manhattan? A ver, cuenta. Bueno, Manhattan es un sitio donde yo viví muchos años. Es también esta preciosa canción que canta Dina Washington. Es también una película de Woody Allen. Con una gran banda sonora. Con una gran de Gershwin. banda Sí, sí. sonora. Y digamos que yo creo que a través de las películas de Woody Allen nosotros captábamos la imagen amable de la ciudad. Yo creo que Nueva York no es totalmente como las como las películas de Woody Allen, es una parte de la ciudad amable, maravillosa, donde puedes soñar, donde tienes muchas fantasías. Yo creo que cuando viví allí, la primera parte de mi vida allí fueron las fantasías, que estaban muy inspiradas en las películas de Woody Allen, y luego ya vino, no el desencanto, pero sí ver la ciudad con ojos más realistas, ¿no? Pero de cualquier manera, a cualquiera se le han quedado las imágenes, la música, las mujeres de Woody Allen, y aquí voy porque este verano leí el libro Las Memorias de Woody Allen. Lo comentamos además. Sí, sí. Lo comentamos. Sí, sí. Y como se dice ahora, no me gusta mucho el verbo, pero como se dice ahora, yo compré la versión de Woody Allen absolutamente, ¿no? Ahora he visto un documental del que me gustaría hablar. Sí. Allen que- versus Farrow. Sí, sí. Y me han quedado sentimientos muy encontrados, ¿no? Me parece, ¿tú lo has visto, No, Carles? todavía no. Bueno, me parece un documental muy sesgado a favor de Farrow. Eso es lo que había oído. Eso es Sí. lo que había oído también. Sí, y además Bueno, es una versión de la historia, ¿no? es una versión de la historia. Lo que pasa, el problema está en que cuando Woody Allen escribe sus memorias, está dando obviamente su versión de la historia. Él no está haciendo ningún tipo de investigación periodística. Él dedica además parte de sus memorias. Me sorprendió la cantidad de páginas que le dedicaba a denigrar a Mia Farrow. Le compré la versión, pero no me gusta mucho el personaje. Digamos que no es ese tipo al que yo defiendo porque me cae bien, sino porque yo en ese momento pensé que se había metido en un lío monumental. Y como todos conocemos el asunto Mia Farrow, Woody Allen,
los que tenemos cierta edad desde Sí, el sí. año 92, Sí, sí, sí. ¿no? Pero yo en algunas ocasiones estaba allí y veías de verdad cómo estaba dedicada la prensa absolutamente al caso, ¿no? Entonces, es verdad que para la gente a la que nos gustaba Woody Allen muchísimo, digamos que, y además, Woody Allen te gustaban no solamente sus películas, sino él, o sea, lo Sí, que sí, sí, representaba sí, sí. y todo eso. Entonces, Su mirada de la vida, ¿no? La manera de entenderla. sí, un neurótico con el que contaba, digamos, sus fallos mentales y que te hacía sentir como que también te representaba sí, en sí, eso, sí, ¿no? cómplice. Sí, y bueno, un romántico sin ser guapo, un hombre que gustaba a las mujeres. Yo creo que nos creímos toda la mitología de Woody Allen, que está recreada, que él recreó muy bien en el cine, ¿no? Y desde el primer momento, entonces, como fan de Woody Allen, como admiradora, me fue muy fácil creer la parte que contaba Woody Allen, que era... yo tengo derecho a estar con la hija adoptiva de mi mujer, Sonji, que además era mayor de edad cuando se lió conmigo, y con respecto a aquello que me acusa mi ex mujer de que ha abusado de la niña de 7 años, sí, pues pienso que está absolutamente loca y que ella ha recreado toda la historia en esa mente infantil, le ha hecho repetir. Es algo que además también se dio en los Estados Unidos, esa especie de recreaciones de las historias en los niños para acusar no solamente a sus padres, también a sus madres, ¿no? Entonces fue como algo terrorífico que sucedió durante un tiempo. Entonces, basado en eso, en la recreación de recuerdos falsos, Woody Allen acusaba a esta mujer de haber utilizado la mente, manipulado la mente de la hija, ¿no? La verdad es que con el tiempo las cosas han cambiado muchísimo, porque de pronto esta chica se hace mayor y dedica un artículo en 2014 a su ex padre adoptivo, ¿no? Un artículo que el New York Times no quiso publicar, pero que dejó que uno de sus columnistas más famosos, Nicholas Kristof, publicara en su blog. En este artículo hablaba ella, que por primera vez ya no hablaba ni Mia Farrow ni nada de esto, sino que hablaba la víctima. Yo confieso que seguí pensando, esto puede ser las dos cosas, puede ser un recuerdo construido o puede ser la verdad, ¿no? Luego llegó el momento en el que a Woody Allen le hicieron un gran homenaje en Hollywood, donde todas sus actrices, Diane Keaton, Diane West, etcétera, hablaron y dijeron que, bueno, pues que había sido el creador de mitos femeninos del cine más inteligente de la historia, etcétera, ¿no? Entonces esta chavala, que era en 2014, de 20 y pocos, pues escribió otro artículo que se llamaba ¿qué película te gusta más de Woody Allen? ¿Qué película prefieres de Woody Allen? Y entre esa pregunta y la repetición de esa pregunta iba contando otra vez el abuso que eso sufrió. Claro, en 2014 todavía la cosa quedó muy en suspenso. En 2018 saltó el Me Too. Entonces ella que reclamó es que se la cree. ¿Por qué a mí no se me cree? Porque en realidad de mí ha abusado un tío que os cae muy bien, etcétera, ¿no? Pero aquí, claro, aquí hay algunos datos objetivos y otros que no. Exacto. Los objetivos son que todas las investigaciones de la policía, de los servicios sociales, el juicio al que tuvo que presentarse Woody Allen, ha salido siempre exonerado. Él, de hecho, siempre lo ha negado, siempre. These totally false and outrageous allegations have sickened me so that I felt that for the sake of all my 3 children. Pero es verdad que esta chica, que Dylan Farrow, que hoy tiene ya 35 años, aparece en este documental, en Allen versus Farrow, y vamos, dice concretamente, y lo manifiesta sin ningún tipo de duda, que su padre adoptivo abusó de ella. Han dudado mucho de mí. Esa es la versión doblada. Me han digamos, para juzgado entenderla y me han todos. humillado profundamente por este tema. Durante los últimos 20 años, él ha hecho lo que le ha dado la gana. Mientras yo tenía que crecer, lidiando con noches de insomnio y ataques de pánico provocados por un hombre.
Durante mucho tiempo he tenido que explicar lo mismo una y otra vez. Pero da igual lo que creáis saber. Solo es la punta del iceberg. Claro, tú escuchas esto y dices, joder, yo estoy acordándome, Elvira, que tú en marzo del año pasado, en el mes de marzo además, escribiste una columna en El País titulada Matar a Woody Allen, donde decías, entre otras cosas, lo siguiente: hoy la furia es la expresión con más prestigio de todo el catálogo de sentimientos. Si lo que se defiende no se expresa con furia, aparece como desinflado, fofo. Una especie de virus del comportamiento tan contagioso como el de Wuhan. ¿Sigues pensando lo mismo un año después? Bueno, pues es que el matiz está en que a mí el documental que acabo de ver sobre Woody Allen y Mia Farrow no me ha gustado nada. O sea, el documental está muy bien hecho, por así decirlo, pero creo que hay algo tramposo en ciertos documentales ahora, que es utilizar los resortes de la ficción y llevarlos al documental, con lo cual tú te quedas pegado a lo que estás viendo, pero también es peligroso porque te estás creyendo una verdad que te están vendiendo y que no sabes si es así. El documental está muy ilustrado con vídeos caseros, con películas caseras de Mia Farrow, que son una preciosidad. Entonces, hay una cosa en la realidad, en el cine, que se llama montaje. El montaje significa dos cosas. Tú tienes que montar una película, tienes que montar una historia, pero también puedes dar un montaje sobre la realidad que no es cierto. Entonces, el documental, lo que las principales revistas y periódicos americanos, yo qué sé, o ingleses, The Atlantic, The Guardian, The New York Times han dicho, pues concretamente The Atlantic decía, crea incomodidad, un sentimiento que no llegas a poder identificar. ¿Dónde está la incomodidad? Pues toda la versión es del lado de Farrow, pero una vez que llegas al testimonio de la chica, tienes que darle algún tipo de credibilidad, porque entonces, o sea, el hecho de que tú pienses, ella no es que mienta, sino que, o sea, yo la creo absolutamente, no es que mienta, sino que ella le crearon toda esta historia por un resentimiento y un sentimiento de venganza de su madre, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando la ves a ella hablar y la escuchas hablar tan herida y con... Te conmociona. Claro, dices, entonces lo que realmente piensas es que hay cosas sobre las que a lo mejor no deberíamos opinar. Pues tienes toda la razón. Yo me apunto a eso. Si opinamos, claro, yo me apunto a eso. ¿Qué tal? Hola, Roberto, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué hay, Elvira? No, te estaba escuchando y desde luego comparto contigo el que solo conocemos testimonios de parte y que yo tengo la sensación de que nunca vamos a saber la verdad, ¿no? La verdad esa con mayúsculas, sino que nos dejamos llevar por nuestras filias o fobias previas y que tienen mucho que ver con la ficción. La ficción de los ingredientes esos que dices tú, que utiliza también como herramienta de lenguaje este documental, o la ficción por la idea que nos hemos hecho de Woody Allen, ¿no? Sí, o sea, yo lo que quiero decir es que yo no me siento en poder de la verdad como para volver a escribir un artículo diciendo que Woody Allen dice la verdad. Yo no puedo respaldar esa tesis. Me parece que el documental está mal hecho y además me da mucho miedo porque ahora que se habla de fake news, pero creo que las fake news son más identificables que cosas que, o sea, versiones que nos cuentan que son bonitas, que están bien contadas o que te desgarran el corazón, pero que realmente están tan montadas, es un montaje tan grande que no sabes distinguir la verdad de la mentira. Hay mucha gente que en Twitter ha dicho, no voy a volver a ver una película de Woody Allen después de ver este documental. Yo creo que no podemos mezclar, o sea, eso es otro tema completamente distinto. Y además en el documental mezclan todo, no sé, de repente sacan a Picasso, sacan a Harvey Weinstein, o sea, creo que eso es una forma de envolver este caso. Este caso no ha comenzado en la era del Me Too, comenzó en 1992, viene de una familia completamente disfuncional. Si tenemos que definir lo que es una familia disfuncional, es la que crearon estas dos. Un modelo poco frecuente. Sí, bueno, la que crearon Mia Farrow y Woody Allen. Dos personas. Por otra parte, ella tampoco puede pintarse como una mujer desamparada, porque, a ver, Mia Farrow también es una estrella de Hollywood, no solamente lo es Woody Allen, y probablemente haya gente en Estados Unidos que haya simpatizado con ella. Pero ¿te das cuenta de que, yo no sé si voluntaria o involuntariamente, se nos pide a cada minuto que militemos
en un bando, sí, de lo que sea y de quien sea. Entonces, bueno, claro que hay una derivada aquí de si las películas, pues la obra de pues Michael Jackson, pues en fin, pues eso es una cosa y su vida personal es otra. Que haya gente que diga, bueno, pues mira, yo a partir de saber esto no pongo más música de Michael Jackson porque no me gusta. Bueno, pues es una opción. Yo ni me parece ni bien ni mal, es una opción. Y esa es otra cosa. Pero obligarte, ¿o por qué es obligarte al final? Que dice, bueno, pero Woody Allen dice la verdad o no. Pues no lo sé, pero bueno, la justicia lo exoneró. Ese es un dato objetivo. Y más de una vez, además. Luego es verdad que lees algunas actas de la declaración y dices, coño, bueno, han exonerado, pero aquí a lo mejor, yo qué sé, no lo sé. Bueno, en el documental dicen que no quisieron que hubiera juicio porque la niña realmente le preguntaban por su padre, la policía, y la niña se quedaba completamente congelada, no sabía responder a esa pregunta. También te preguntas, por ejemplo, sale lo que grabó su madre. La madre la grabó constantemente durante días preguntándole su versión sobre los hechos. ¿Qué ha pasado? ¿Subisteis a la buhardilla? ¿Qué te hizo papi? Etcétera y tal. También te preguntas, ¿por qué hizo eso? Quiero decir, ¿por qué estuvo grabando a su hija tanto tiempo? ¿Por qué no ir a la policía directamente? O que la entreviste directamente un psiquiatra, ¿no? No tú como madre o como padre estar grabando a la niña para luego llevarles el material. Hay hijos de la pareja que se han puesto completamente de parte de ella. Hay un hijo de la pareja que se ha puesto completamente de parte de él. Y entonces realmente no sabes qué pensar, y me parece también, no entiendo muy bien cómo HBO ha sacado a la luz un documental que, si quieren defenderla a ella, es un flaco favor, creo, porque lo están haciendo envuelto en demasiadas cosas. Ya te digo que cuando despejas todo eso, que hay que distinguir entre el artista y lo de la obra, etcétera y tal, cuando despejas tantas cosas que salen en el documental, que dices, esto no viene a cuento, y la escuchas a ella, es lo que más merece la pena de lo que estás oyendo, y es lo que te hace dudar y definitivamente callarte. They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. Está viendo nuestro pianista Juan Pérez Floristán, que ha llegado a mover la cabecita con esta música, y no me extraña porque, como siempre en Radio Lindo, todo lo que traes, pero singularmente la música, es maravillosa. Elvira, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Cuídate mucho. Un beso grande. The memory of her kiss, I guess she's not for just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. En la ventana
Tócala otra vez, Juan. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Con Juan Pérez Floristán. No matter. Como ya nos hemos saludado antes de que pise yo esto. Oye, ¿de dónde vienes o a dónde vas ahora? La última vez que hablamos en La Ventana ibas rumbo a Bilbao para varios conciertos. Y la cosa salió bien, salimos bien parados y de ahí me fui a Berlín. Estuve allí unos cuantos días haciendo unas grabaciones, en fin, unas movidas, la verdad. Con todo esto de los PCR, los antígenos, viajar al extranjero. ¿Cómo está Berlín? Muy triste, lo comentábamos ahora antes fuera del micrófono. La verdad es que suena un poco mal decirlo, pero vivir ahora en España es incluso mejor que de costumbre, porque es de los pocos sitios donde ahora hay algo de vida. Allí los restaurantes están cerrados, por supuesto, pero las salas de conciertos, los teatros, el país de la cultura, ¿no? Llevan meses. Francia, Alemania, meses. Y aquí estamos tocando conciertos, más o menos, con más o menos restricciones. Entonces es desolador ahora mismo, la verdad. ¿Y hoy a dónde vas o de dónde vuelves? Sevilla, a casita. A casita de vuelta. Vale, a casita de vuelta. Entonces, ¿por qué en mitad del camino se nos cruza la música de Fargo? A ver. Yo creo que esta es de las mejores series. Hay muy buenas, pero de las mejores que se han hecho en los últimos 10 años. La banda sonora también es muy buena. Pero tú no quieres hablar de Fargo, de los personajes, ni de la banda sonora, sino de algo muy concreto. Que nos pone en la pista de algo, lo de Fargo. A ver, ¿de qué se trata, Juan? Sí, no ha llegado el día en el que me sienta tan cómodo como para ponerme a hablar de serie, de banda sonora. Lo haremos, ¿eh? Lo haremos. Pero hoy querría hablar un poco, los villanos de los hermanos Coen sí, claro. Y de Fargo concretamente son la leche. Está feo decirlo, pero es que son la leche. Y concretamente el de la tercera temporada es alguien despreciable, además con una dentadura horrible. Sí. Y es un amante de la música clásica también. Como demuestra en un monólogo, que si no te importa te voy a leer un fragmentito. Por favor, venga. Que él en un momento dado le dice al protagonista: ¿sabe lo que decía Lenin de la sonata número 23 de Beethoven? Sé que no hay nada mejor que la apasionata, pero no puedo escucharla demasiado a menudo. Afecta a mis nervios, me entran ganas de decir cosas amables e idiotas y de acariciar la cabeza de alguien que logra crear tal belleza. Resulta mucho mejor golpearles en la cabeza despiadadamente. Telita marinera, Stalin. En fin, que hoy os quiero hablar de psicópatas y música clásica. Venga, pues vamos con el primero. El silencio de los corderos. En esta escena Aníbal Lecter está escuchando las variaciones Goldberg en su celda, porque siempre escucha música clásica. Se escuchan de fondo los ruidos de los guardias con las llaves. Están ahí poniéndole la bandeja de la comida. Y de repente, Aníbal Lecter se lía parda. Se los carga. Le come la cara a uno, los creo. Destroza. Horrible. Le roba la cara para poderse fugar. Le roba la cara para poderse escapar. Horrible. Bueno, pero todo esto mientras está escuchando las variaciones Goldberg de Bach, que es como el epítome de la belleza de la música clásica. Es decir, tenemos aquí a un villano súper inteligente y que le gusta la música clásica. Pero no es el único. Tenemos otros ejemplos. Mira, por ejemplo, La Naranja Mecánica. Qué paz celestial. Eran la suntuosidad y la untuosidad hechas carne, como un pájaro de un raro metal celeste, o como un vino de plata fluyendo en una nave espacial. Este es Alex, el protagonista de La Naranja Mecánica, un depravado total amante de Beethoven, con lo cual la pregunta que surge, y que tú la estás planteando para que rematemos, es, ¿la música clásica es el género favorito de los psicópatas y asesinos varios? De ahí nació un poco esta sección de hoy, ¿no? Que yo me planteaba, digo, joder, hay muchos villanos y muchos psicópatas en la ficción que consumimos, en el mundo del cine, que les gusta mucho la música clásica. Y eso a los músicos clásicos nos deja fatal, lógicamente, porque cuanto menos somos los encubridores aquí de los peores asesinos. Pero todo se ha dicho, esto no siempre fue así. No siempre fue así, ¿no? No. Vamos a comprobarlo.
A ver, ejemplos, Juan. Venga. Pues mira, estamos hablando hace un siglo, hace 100 años más o menos, y os pongo varios ejemplos del prestigio y de la buena imagen de la música en general. La primera grabación en vender más de 1 millón de copias en Estados Unidos fue de un cantante de ópera, Enrico Caruso. Los dibujos animados de los Looney Tunes, que todos recordamos, hicieron muchas incursiones en la música clásica, una de ellas con Largo al Factotum, del Barbero de Sevilla, lo que estamos escuchando, está sonando, que dirigía Bugs Bunny. Tom y Jerry también hizo muchas de estas cosas de música clásica maravillosas. Una de las obras maestras del cine en general y los hermanos Marx es Una noche en la ópera precisamente. Es, por favor. Toscanini, Bernstein eran gente de un gran prestigio, Disney hizo la película de fantasía, en fin. Teníamos mejor prensa, digamos, en el mundo del cine, por así decirlo. Aunque todo se ha dicho, desde el principio ya había alguien, un villano, al que le gustaba algo la música clásica. A ver, el principio, a ver. ¿Te suena? ¿Qué ha sido esto? Me suena, pero no sé lo que es. Ni dónde situarlo, sobre todo. Claro, ese es el comienzo de En el Salón del Rey de la Montaña, de Grieg. Es una obra para orquesta famosísima. Y en 1931, Fritz Lang, el gran director de cine alemán, usa esta melodía en su película de M, el vampiro de Düsseldorf. Peliculón, por cierto, que no ha envejecido nada mal. El villano es un asesino en serie que asesina a niñitas indefensas. Bueno, las niñitas siempre son indefensas realmente, ¿no? Horrible, realmente. Y siempre que las va persiguiendo, empieza silbando. O sea, que allí tenemos un ejemplo. Pero realmente la cosa se empieza a ir de madre. Esto de la clásica y los villanos. A mí me sonaba, pero no lo hubiera situado ahí. Ahí va, a partir del año 50. Y ahí, la verdad es que me gustaría contaros una anécdota que está relacionada con lo que voy a tocar justo ahora. Eso es Mozart. Eso es Mozart. Eso es el concierto 23 de Mozart. Bueno, esta historia, yo estoy convencido que por mucho que yo diga que esto es verdad, la gente va a pensar, este tío sevillano muy exagerado, eso es imposible que sea verdad. Es verdad. Que lo busquen en internet. Año 50, Stalin está escuchando la radio. Hostia, no paramos. Lenin, Stalin, están todos, ¿eh? Está toda la familia. Vamos allá. Pues Stalin está escuchando la radio y suena el concierto 23 de Mozart. Es una interpretación en vivo y en directo. Y a él le encanta. Y entonces él piensa que es una grabación y pide que le pasen la grabación, que a la mañana siguiente le gustaría tenerla para volverla a escuchar. Claro, el terror que inspiraba a Stalin es indescriptible. Entonces, en vez de decirle, señor, esto era en vivo, esto no es una grabación, llaman a la sala de conciertos, dicen, de ahí no sale nadie, ni público, ni orquesta, ni director, ni pianista, hasta que lo volváis a tocar. Esta vez se graba, se edita el CD esta misma noche y la mañana siguiente Stalin lo tiene en su despacho. Y así lo hicieron. De hecho, quien quiera ver esto, hay una película de hace un par de años que se llama La muerte de Stalin, que sale Steve Buscemi, uno de los protagonistas, que es buenísima. Y la película empieza con esto. Nos ha recomendado Nieves con Costrina esta película. Nos ha recomendado más de una vez. Te tiene que gustar. ¿Te acuerdas, Roberto, que nos lo ha dicho más de una vez? Sí. Es verdad, por esa misma razón, entre otras. Sí, a mí me encanta. Te tiene que gustar el humor negro, ¿eh? Porque telita la película. Pero a mí me parece muy buena. En fin, Stalin... Podemos hablar de Hitler también. Bueno, podemos hablar de Hitler, efectivamente. Venga. Bueno, de Hitler sabemos lo de Wagner, ¿no? Sí, lo de Beethoven. Wagner, Beethoven. A ver, esto que he puesto, ahora explico qué es. Tampoco hay que exagerar. Ni Hitler ni por supuesto Stalin eran melómanos, ni les encantaba la clásica, y Hitler usó aquello como una cuestión política de crear una mitología teutona, y claro, los temas que trata Wagner son un poco los mismos que a él le interesaban. Pero igualmente en el acervo colectivo a Hitler se le sigue mezclando con Wagner. Esto que he puesto es Ligeti, compositor húngaro de los años 50, que he querido ponerlo como una especie de puñalada en la espalda a Hitler, porque esto es música que él hubiera considerado degenerada, música que no... A ver. En lugar de llamar a la orquesta, elimina al pianista directamente. O sea, ya no hubiera habido discusión. Nada. Además he puesto esto también porque es de una película, Eyes Wide Shut, de Kubrick. Sí, claro. Esto es parte de la banda sonora.
Y bueno, es que el tema Kubrick y música clásica nos daría para varias secciones. 2001, bueno. Bueno, chaval. Y bueno, de hecho en Eyes Wide Shut, la contraseña para entrar en las reuniones de esa secta de gente es Fidelio. Ópera de Beethoven. Sí, la única. Y es ¿no? la única, efectivamente. Sí. Es una secta de gente poderosa. ¿A ti te gustó esa peli, Juan? La primera vez nada, la segunda la adoré. Yo no lo sé, yo todavía no lo sé a día de hoy. Tal vez debería revisitarla. ¿Y a ti, Roberto? Hay que verla una cuarta vez, entonces te pasa como a mí. Y 2001, la primera vez que la vi, no me la terminé. Yo no me la terminé la primera vez. Sí. Y la he revisado hace relativamente poco y me sigue gustando mucho. A mí sí. Yo la he visto en pantalla grande. Le tengo pena hasta a Hal, imagínate. Hal, el pobre. Imagínate. Bueno, pero no nos olvidemos también de los mafiosos más importantes del siglo XX, que para eso, creo que para ambientarlo, voy a tocar un poquito de algo que creo que todo el mundo va a reconocer. A ver. Hombre. Oh, qué bien. Me encanta lo que haces y me da mucha rabia que seas capaz de ilustrar cualquier cosa que comentemos ahí, taca, con toda naturalidad. Me están aplaudiendo la pecera, por Dios. Qué público maravilloso. Claro, los mafiosos. A ver, ¿quién no se acuerda de las últimas escenas de las películas del Padrino en la que matan a todos sus enemigos? Y la tercera película es durante una ópera, Caballería Rusticana. Aquel grito. Pues, a mí la tercera me encanta, ya sé que mucha gente no, pero ese grito a mí se me quedó marcado. Y esto de que pasen asesinatos y cosas entre bambalinas durante una ópera pasa también en El hombre que sabía demasiado de Hitchcock, pasa en una de las últimas Misión Imposible, en Fallout o algo así, que están ahí viendo Turandot y por detrás están dándose de hostias, la verdad. Recurso de Tarantino también, a veces. De Tarantino también, en fin. Yo creo que en general podemos decir que la música aquí juega un papel muy importante. Pero tú has citado a Hitchcock. Y Hitchcock yo creo que come aparte, directamente. O sea, esto... O sea, no te puedes duchar tranquilo nunca más. Joder, verdad, después, no, hay gente. No me extraña. Eso está documentado. Hay gente que le pasó. Y si es que no me extraña. Pero durante mucho tiempo, además. De no por eso inventaron la mampara. Por eso inventaron la mampara. No, sí. No te Madre mía de mi vida. Sí. Pues en Hitchcock, fíjate, esto es obviamente de Psicosis, pero hay otra película, La Soga, que es una de mis favoritas, que creo que yo creo que describe muy bien todo lo que yo estoy hablando. Dos protagonistas, dos villanos, que son extremadamente inteligentes. Tanto es así que están tan aburridos en la vida, les faltan estímulos, que deciden matar a un amigo, a un tercero, por ver qué se siente, por salir de esa apatía. Entonces yo creo que esto va mucho en la línea de lo que estoy diciendo, que se asocia el exceso de inteligencia con la psicopatía, y por eso se suele asociar también el gusto por la música clásica al gusto por matar. Y yo creo que aquí estamos dando la clave. Lo malo de la ficción que consumimos representan los miedos de la sociedad en sí, del momento. Por eso a veces vemos villanos de los años 40-50 y nos dan la risa. Sí. Entonces, están fuera de contexto. Ahí va. Los malos de hoy en día no son gángsteres o matones o gente violenta. Son ladrones de guante blanco. Refinados, gente que monta paraísos fiscales, no sé qué, y que para disimular todo eso, esa sociopatía, un poco como el lobo de Wall Street, ¿qué hacen? Montan galas benéficas, conciertos sinfónicos, exposiciones de arte. En definitiva, son villanos civilizados y cultivados, y eso es lo que más miedo le da hoy en día a la población. Los malos que no aparentan ser malos. O sea, a ver, tú ves a Bárcenas en la tele y no tiene pinta de Scarface. Es un señor en traje de chaqueta. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo como guionista he de llevar a Bárcenas y el espectador no conoce a Bárcenas y lo he de llevar a la ficción, lo primero que hago como recurso en 10 segundos es hacerlo melómano y que escuche una pieza de música clásica muy elevada. Claro, porque así lo estoy humanizando y estoy al menos creándole cierta duda moral al espectador, ¿no? Y gracias también, y con esto termino también, os aviso a vosotros también, porque en el fondo esto está integrado en toda una corriente general del siglo XXI, que es la de dudar por defecto del especialista. Es decir, antes, digo hace mucho tiempo, y tú eso lo sabrás mejor que yo, uno sintonizaba la radio, compraba un periódico y dabas por sentado que la información ahí estaba filtrada, seleccionada, pero por un experto, por alguien que tenía una cátedra, que tenía un conocimiento y tú te fiabas. La confianza. La confianza. Eso ya no existe. Es más, hoy se piensa que Francino está comprado. ¿Por quién no está comprado Francino, Gabilondo? O los médicos, los científicos, las farmacéuticas las han comprado, no sé qué. Y los artistas lo mismo. Entonces hoy en día, por defecto,
se duda del especialista, vamos a decir, del que sabe algo. Si tú aparentas saber demasiado de un tema, sospechoso. Y ya si para colmo te gusta Beethoven, pues entonces es para echarse a temblar. O sea que hoy cerramos con Beethoven. Ahí va, con algo terrorífico. Venga. Puedes seguir más si quieres, o lo dejas aquí, tú verás. ¿Ya que me lo has pedido? Es que viene la actualidad y da miedo. Juan Pérez Floristán, un placer, amigo. La Ventana, con Carlas Francino. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola, Nieves. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, Mira, muy bien. Aquí andamos. Oye, hace solo unos días comentamos aquí en La Ventana la visita del Papa Francisco a Irak y esa proclama que lanzó Urbi et Orbi, según la cual no se pueden hacer guerras ni matar a nadie en nombre de Dios. Del Dios que sea, da igual. Bueno, la verdad es que no le falta razón al Santo Padre, ¿eh? Lástima que algunos de sus predecesores en el cargo no lo tuvieran tan claro. De hecho, hoy nos remontamos a la conocida como la Primera Guerra de Religión. Sí, señor. Y acordaos que hace poco más de una semana estuvimos hablando de Voltaire y su libro El Tratado sobre la Tolerancia. La tolerancia. Exactamente, escrito a raíz del juicio a una familia inocente acusada de asesinato solo por cuestiones religiosas, ¿no? El padre acabó ejecutado, lo cuento así por encima, y Voltaire se implicó en su defensa póstuma escribiendo contra el fanatismo y a favor de la tolerancia, ¿no? Voltaire decía que el principio básico de la tolerancia es no hacer al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Qué definición más chula, qué fácil. Bueno, pues hacen todo lo contrario, ¿no? Todas las sectas religiosas hacen exactamente lo contrario. Y dijimos hace una semana que el origen de aquel injusto juicio y ejecución había que buscarlo en algo que arrastraba a Francia desde hacía 200 años. Había que buscarlo en las guerras de religión, en ese odio que los cristianos tienen encastrado y que llevó a católicos y protestantes a masacrarse literalmente entre ellos en 8 guerras de religión, ¿no? Y hoy, 18 de marzo de 1562, empezó la primera con un hecho muy concreto. Un noble ultracatólico, Francisco de Guisa, se llamaba, el duque de Guisa, junto a unos cuantos colegas, también muy católicos, fueron a una granja de un pueblo del norte de Francia y se cargaron, sin dar ni las buenas noches, a un montón de protestantes que estaban celebrando pues ahí sus cosas, su misa, su culto, ¿no? Unos dicen que masacraron a 30, otros que fueron 80 los protestantes asesinados, ¿no? Aquel episodio marca el comienzo de la Primera Guerra de Religión. Vinieron 7 más en los siguientes 40 años, ¿no? Pero bueno, por mucho que esto fuera un enfrentamiento entre sectas, supongo que todo el mundo entiende que aquí lo único importante era una lucha por el poder. Como siempre. Claro, como por el dominio del territorio, por la pasta, sobre todo por la pasta. Dios les importaba un pito. Y hacen bien, total no existe. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que tú. Oye, Nieves, aunque la Primera Guerra de Religión tenga una fecha concreta, que es la que estamos comentando hoy, tuvo que haber algo, ¿no? Por lo que empezaron a odiarse. Sí, siempre hay un principio, ¿no? Sí, el origen. Y si hay que buscar un origen, pues hombre, ese origen se llama Lutero, que es el que la lía, ¿no? Martín Lutero fue el que dividió la empresa entre protestantes y católicos porque Roma era un auténtico cachondeo, ¿no? Los papas solo querían pasta y más pasta para vivir como curas y, bueno, el personal empezó a cabrearse por Alemania, por la parte del norte, ¿no? Y por allí, por Alemania, los protestantes se llamaron luteranos, pero bueno, hubo otros protestantes por el resto de Europa, como el célebre teólogo que nos suena a todos, Juan Calvino, ¿no? Sí. Claro, los calvinistas, ¿no? Este es el que escribió su tratado de las reliquias, donde entre otras lindezas dice
que la gente se cree que esto es una cosa que se dice habitualmente. No, esto viene del Tratado de Calvino. Si quisiéramos recoger todo lo que se ha encontrado de la cruz de Cristo, habría suficiente para cargar un gran barco. El Evangelio atestigua que la cruz podía ser portada por un hombre. Qué desfachatez llenar la tierra de tal cantidad de fragmentos de madera que 300 hombres no podrían transportarlos. Pues no le faltaba razón. Claro, pues esto lo escribe Calvino en el siglo XVI, ¿no? A los seguidores de Calvino se los llamó calvinistas, y estos eran los protestantes franceses, a los que los católicos llamaban hugonotes, con el mayor de sus desprecios, ¿no? Así que tenemos Francia dividida y a guantazos, pero todos defendiendo al supuesto mismo Dios. Supuesto, ¿no? Al margen de la manía que se pudiera tener la plebe por ser de una u otra secta, el odio lo alentaban, lo mantenían calentito dos bandos nobiliarios. Había varios bandos, pero sobre todo dos, los Guisa y los Borbones, Mírales. que andaban andaban a guantazos por el trono de Francia. Un abrazo. Tenían Un abrazo, guapo. estas pretensiones políticas y opuestos intereses a la hora de aliarse con tal o cual país, ¿no? Los del bando de los Guisa eran ultracatólicos y los del bando de los Borbones eran hugonotes, protestantes. Protestantes, por eso lo ha dicho Francino. Mírales. Hombre, es que chocante, ¿no? Sorprende a estas alturas oír que los Borbones eran protestantes. ¿Verdad? Sí. Bueno, todo depende. Las mociones de censura, ya sabes, se cambia uno para allá, para acá, según le viene bien, ¿no? Y estos se cambiaron de bando, los Borbones se cambiaron más adelante de bando porque era más rentable ser católico, ¿no? Porque ellos tienen unos principios muy arraigados, pero cuando se trata de negociar tienen otros. Esto es el germen de todo. Dos pandillas de nobles enfrentadas y alentando el odio entre los plebeyos para que sean los plebeyos los que se peguen, ¿no? Y este mal rollo entre franceses cristianos, donde los católicos acosaban cada vez más a los protestantes y, entre otras cosas, les obligaban a celebrar sus misas apartados de las ciudades, este odio fue creciendo, insisto, alentado desde arriba, desde el poder, hasta que el jefazo de la pandilla ultracatólica de los Guisa organiza aquella matanza de hugonotes el 18 de marzo en aquella granja. Esto, por supuesto, provocó que el odio siguiera creciendo, que la intolerancia fuera a peor, y aunque todos se mataban con todos, los que más prójimos cristianos protestantes asesinaba eran los prójimos católicos. Degollaron a 100 hugonotes en un pueblo llamado Sens, saquearon las tiendas de los protestantes ricos en París, en Tours mantuvieron a los hugonotes encerrados sin comer varios días para luego tirarlos al río Loira. Bueno, aquello fue absolutamente de locos. Recuerda mucho lo que en Castilla hicieron los cristianos con judíos y moriscos, lo que después hizo Hitler con los judíos, lo de los chiíes contra los suníes. Y que yo no sé si alguien puede explicar de qué van los fieles de las religiones del mundo con la farsa esa de Dios, la paz y paz y amor, ¿no? Yo no entiendo nada. Yo tampoco. Se supone que los protestantes no se estarían quietos, ¿no? No. Vamos, se lía la que se lía, por eso se lía con la primera guerra de religión, ¿no? Los hugonotes contestaron atacando iglesias, cargándose a todos los curas que pillaban, destrozando altares y sobre todo destruyendo reliquias, que para los protestantes es la mayor estafa de la cristiandad, y en esto tienen razón, ¿no? Las reliquias están pensadas solo para hacer negocio y sacar dinero a los crédulos. Y también los protestantes destrozaban estatuas de santos y vírgenes, que es la segunda mayor estafa de la cristiandad, porque la mayoría están inventados, o sea, nunca han existido. Y porque para los protestantes adorar una estatua de una virgen o un santo, eso es idolatría, eso está penadísimo por ellos, ¿no? Y para los católicos, que les quemaran el fémur de San Celedonio, aunque el tal Celedonio fuera un invento y el fémur fuera de Pepe López, bueno, pues eso era la mayor afrenta que les podían hacer, ¿no? Pero el caso es que así siguieron matándose entre ellos, masacre de Asiria también, iglesias ardiendo, que quemaban los cristianos protestantes, hugonotes ejecutados en masa por los... O sea, aquí era una maldita locura. ¿Y cuánto duró aquella primera guerra de religión? Un año. Aquella duró un año justo porque pensó un 18 de marzo y católicos y hugonotes firmaron una paz inestable el 19 de marzo. Los bandos nobiliarios se repartieron el control de las ciudades, a los protestantes se les prohibió la entrada en París y alrededores, pero bueno, aquello no podía durar mucho. Era una calma tensa, ¿no? Llegó una segunda guerra y luego llegó una tercera, y después de esta tercera guerra de religión, durante ese tiempo como digo, de calma tensa, se apañó una boda real entre un hugonote y una católica, a ver si los cristianos franceses hacían por entenderse, si veían que su rey y su reina lo hacían, ¿no? Estamos ya en 1672, ¿no? Perdón, en 1572. El novio era Enrique de Borbón, rey de Navarra, hugonote, protestante. Sí. La novia era Margarita de Valois, católica. Y puesto que se casaba un protestante con una católica,
las calles de París se llenaron de plebeyos de una y otra pandilla para celebrar la boda, ¿no? Esto era como a ver, ¿cómo vas a pretender juntar a los Boixos Nois del Barça y a los Ultrasur del Madrid y convencerlos para que se vayan de cañas antes del partido, ¿no? Pues pasó lo que pasó. Un católico atentó contra el líder de los protestantes se rebotaron, vuelve a liarse la de Dios en las calles de París. Aquel agosto de 1572 lo recuerdan y lo conocen en Francia lo mismo que conocen el día que empezó la Revolución. Cualquier francés que haya terminado la primaria conoce la famosa Noche de San Bartolomé. Durante aquel domingo de agosto en París y otras ciudades se sucedieron las masacres al grito de muerte a los hugonotes. Cuando Francia amaneció, contaron 10.000 cadáveres. En los días siguientes, 20.000. Lo que queda del día, con Isaías Lafuente. Oye, durante meses a las 8 de la tarde hemos aplaudido, un aplauso grandísimo sonó a lo largo de toda España. Sí. Bueno, pues hoy cerca de las 8 vamos a recordar, vamos a hacer sonar también este aplauso. Un aplauso que ha durado más de 3 minutos tras ser aprobada la ley de eutanasia, contundentemente por 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Tantas veces nos quejamos de la política, bueno, pues hoy era un día para celebrarla. Si la política se inventó para que podamos convivir en lugar de matarnos, si la política sirve, o debería servir, para arreglar problemas y no para complicarnos la vida, ni para convertirse en un show permanente que nos encabrone a todos, qué alegría poder hablar de política por algo que realmente sirva. España ya tiene desde hoy una ley para regular la eutanasia. Una ley que han hecho políticos como María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, ahora diputada socialista, que en la tribuna ha querido recordar a quienes con su sufrimiento han empujado a sacar adelante esta ley. Tomo la palabra de estas personas que decidieron contar su intimidad, que sus familiares son los verdaderos artífices de la conciencia colectiva sobre la necesidad de este nuevo derecho. Y en la tribuna de invitados en el Congreso de los Diputados había también familiares de estas víctimas que no pudieron disfrutar de esta ley de eutanasia, pero que estaban felices porque otros podrán hacerlo. Por ejemplo, Asunción Gómez. Hoy es el día de celebrar que entre todos hemos conseguido un derecho del que se van a beneficiar todos los que lo necesiten, porque la eutanasia es un derecho, no es una obligación. Nadie se quiere morir. El que pide irse es porque no está viviendo. Pues sí, culmina hoy una lucha que ha durado décadas, un tiempo en el que en la radio los hemos escuchado pedir una y otra vez regular un derecho necesario cuando la vida sencillamente se hace ya invivible. En marzo de 2019, por ejemplo, José, que sufría una enfermedad degenerativa, nos contaba en A Vivir que había decidido morir. Esto es una muerte porque no puedo más, porque no me deja otra salida a la enfermedad. Y entonces es una muerte consensuada. Yo lo he hablado con mi mujer y con mis hijos. Hemos argumentado todos y estamos todos de acuerdo en que es lo mejor. Mis hijos sufrirán, mi mujer sufrirá, pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno. Entonces vamos a terminar el duelo ya. Y Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer, a María José Carrasco, y sabía lo que se le venía encima. Esto estaba muy meditado, sabíamos perfectamente que lo que nos podía pasar y lo que me podía pasar, porque yo era el que de alguna manera iba a dar la cara a partir del fallecimiento de María José. Y que hay una serie de situaciones bastante precarias en la mayoría de la gente que menos poder tiene y que es necesario que legislen para esa gente y sobre todo para que no sufra. Los legisladores para lo que tienen que estar es para dar felicidad a la gente. Pedía legislar Ángel Hernández, como lo pedía también Daniel aquí en La Ventana, el hijo de Maribel Tellaeche, una mujer con Alzheimer, que pidió a su marido y a sus hijos que el día que no lo reconociera le ayudaran a marchar. Lo que es muy triste es que mi madre no está en esta situación por el deterioro de la enfermedad. Mi madre no está teniendo un dolor físico y mental y un final de vida cruel y doloroso por la enfermedad. Mi madre está teniendo esto por ley, por una imposición. ¿Cómo puede haber una ley en el siglo XXI? ¿Cómo puede existir una ley en el siglo XXI que obligue a la gente a vivir con dolor y sufrimiento?
people say it doesn't exist. No one will lie. Y de los testimonios del pasado al testimonio presente. Hoy hemos tomado café aquí en La Ventana con Fernando Marín, que es médico, vicepresidente de la Asociación del Derecho a Morir Dignamente. Hoy nos decía, es un día para la historia, es un día de celebración y un día, ¿por qué no?, de fiesta. Y también de fiesta, porque la tragedia no es la muerte. La muerte es una liberación en algunos casos. La tragedia es la enfermedad incurable y sobre todo el sufrimiento insoportable. Y hay personas que están ahí. Eso es trágico. Para esas personas, saber que hay una puerta de emergencia, que pueden salir de ese infierno si así lo desean, eso es una gran alegría, a pesar de su sufrimiento. Es una ley que llega con retraso, pero el retraso ha tenido una virtud. Y lo bueno de haber tardado tanto es que podemos fijarnos en qué ha pasado en otros lugares. En lugares, sociedades parecidas a la nuestra, como puede ser Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, donde no ha habido ni un solo caso de homicidio. Que si hay casos especialmente complejos que en la ley española no entran y que se han sacado deliberadamente, si nos quedamos con el 99%, pues todos estos casos podrán ser atendidos por la ley y tenemos que estar muy contentos con esta norma. Y nos ha recordado lo evidente, que esta ley garantiza un derecho, no obliga a nadie, ni siquiera a los médicos ni a los sanitarios que tendrían que aplicar esta eutanasia y que se pueden acoger a su objeción de conciencia, evidentemente. Y además no hay abusos. No hay abusos. Tendría que haber... Que hubiera abusos significaría convertir en homicida al médico 1, convertir en homicida a la médica 2, convertir en homicida al jurista y a la enfermera o a la médica de la comisión. Pero que esto es un disparate, ¿no? Bueno, hoy era un buen día para recordar a muchísima gente que ha peleado porque esta ley saliera adelante. Uno de ellos, ya fallecido, el famoso doctor Luis Montes. Hay reacciones que provocan mucho dolor, ¿no? Que una persona, un servidor público como Luis Montes, ¿no? 30 y pico años dedicado a la sanidad pública, absoluto luchador por una asistencia de calidad para todos, ¿no? Fuera aplastado, ¿no? Fuera vilipendiado de esa forma. Es tan injusto ahora que hemos estado aplaudiendo a los sanitarios desde los balcones. Es tal disparate, cómo se utilizó todo esto como una campaña mediática para hacer otras cosas, sobre todo la privatización, y nunca pidieron perdón, ¿no? La ley de eutanasia aprobada en España. Solamente 6 países en el mundo tienen una ley semejante. Y la eutanasia, con otra mirada, se ha colado hasta en las noticias del Mundo Today. El gobierno aprueba la ley de la eutanasia y Ciudadanos pregunta si puede aplicarse a los partidos. Adelantándose a una negativa, Inés Arrimadas refunda su formación, que pasa a llamarse Ciudadana. Pablo Iglesias decidido a alquilar su piso en Vallecas tras anunciarse la medida de los incentivos fiscales. Docenas de grandes propietarios de viviendas se han pasado al socialismo gracias al gobierno. El gobierno bonificará fiscalmente a los propietarios que logren alquilar pisos de 40 metros cuadrados por 1.000 euros al mes. Es que si logran sacar este pastizal de un cuchitril es de premio, ha dicho Ábalos. Pues desde luego que es de premio. Y las tuiterías que nos hablaban del contexto político en el que estamos viviendo y de otras cosillas. La dosis diaria de tuiterías. Empezamos con Zotón, que describe el contexto político en el que estamos ahora mismo. Estamos en un momento en el que si Felipe VI abdica para presentarse por la CUP en las elecciones catalanas, ni pestañeamos. Conversación que en principio es romántica, a cargo de ni sé cómo. Quiero que nos casemos y seamos felices. Bueno, decídete. Bueno, hay gente que no se toma en serio su profesión, no miro a nadie. El tuit es de Jody Falco. Rebota y en tu culo explota. Joder, es el TEDx más tonto que he visto en mi vida. Pero qué bestias son. Bueno, y no nos hemos olvidado del proceso de vacunación con AstraZeneca. Paralizado en muchos países europeos, entre ellos en España, por haber aparecido 30 casos con efectos adversos de 17 millones de vacunas. Nos preguntábamos si realmente la paralización era excesiva. Se lo preguntábamos a quien más sabe, a Rafa Vila San Juan. Bueno, lo primero es esperar a ver la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento. Es verdad que ha habido 30 casos de trombosis en Europa sobre 17 millones de vacunas, es decir, no llegamos a 2 casos por millón de vacunas. En todo caso, es un efecto tan raro, tan absolutamente raro, que hoy por hoy la decisión de suspender la vacunación tiene mucho más riesgo que la decisión de mantenerla. Si dejamos de vacunar a 1 millón de personas con esta vacuna, estamos dejando a 700.000, que es la efectividad de esta vacuna, a que se puedan contagiar y que desarrollen otro tipo de enfermedades. Y no son 2,
en 700.000. Esta era la opinión de Rafa y poco después de las 5, Griselda Pastor nos contaba desde Bruselas la decisión de la Agencia Europea del Medicamento. Pues que AstraZeneca es segura, que protege a quien la toma y que por tanto puede seguirse usando con confianza. La directora ejecutiva ha evitado criticar a los gobiernos que de forma preventiva han optado por suspender la vacunación con AstraZeneca. Dice que es normal que cuando se vacunan a millones de personas haya incidentes, que hay que seguir vigilando, pero que la vacuna es segura y se puede utilizar. Y el proceso de revacunación pues comenzará a partir de la próxima semana, nos ha dicho Mariola Lourido, que quizás el lunes o el martes. La gente está discutiendo sobre la moción de censura en la región de Murcia y la semana que viene ya será primavera. Entre frases rimbombantes como esta del portavoz socialista en la Asamblea de la región de Murcia. Señor Álvarez, vaya mutación la de usted, de vender chorizos toda la vida a ser un chorizo con coche oficial. ¡Jolines! Sigue el presidente que estaba con el apoyo de parte de los que habían firmado la moción de censura contra él mismo, en lo que sin duda ha sido una jugada maestra de Ciudadanos, porque en todas partes aparecen noticias de que el PP está ofreciendo cargos a los cargos de Ciudadanos. Alguno habrá que coger a dos. Pues así están las cosas, desde luego, en Murcia. Cambiar de chaqueta. Lo cierto es que también se le puede llamar simplemente libertad. Yo me puedo montar en tu coche, Fox, pero... Y este era el debate que mantenían Yonji y Fox sobre los chaqueteros esta misma mañana en Hoy por Hoy, pero vamos a otras cosas interesantes. A diario nos las cuenta Javier Gregori aquí en la SER, no sé, el esperma y los ovarios que hemos enviado a Marte, los embriones a partir de la piel humana, pero desde luego ninguna de estas noticias llegan a esto que hoy nos ha contado Susana Ruiz. Descubiertas unas babosas marinas, de ahí esta ambientación, que se autodecapitan para volver a nacer. Pero bueno. Ojo con la historia, que te cagas de miedo. Un equipo de investigadores japoneses ha identificado 2 variedades de babosas marinas que pueden decapitarse a sí mismas y luego hacer crecer un nuevo cuerpo completo como si tal cosa. Wow. Hemos hablado varias veces de la capacidad que tienen algunos reptiles, como las lagartijas, pero también otros, para desprenderse de sus colas y generar una nueva. Esto de hoy es completamente distinto, porque lo que se regenera no es un apéndice no vital, como el rabo, sino el cuerpo entero a partir de la cabeza seccionada. Qué fuerte, ¿no? El hallazgo del fenómeno ocurrió fortuitamente mientras una de las científicas estaba documentando las etapas de desarrollo de las babosas estas en un laboratorio. Un día descubrió una cabeza cortada que aún se movía, a pesar de estar separada del corazón y del resto de órganos vitales. Más tarde descubrió en el tanque que había un nuevo cuerpo unido a esa cabeza. Según la investigación, las cabezas decapitadas de las babosas más viejas, una vez seccionadas, generalmente mueren en unos 10 días. Pero las cabezas de las babosas jóvenes comienzan a alimentarse de algas a las pocas horas de la decapitación y empiezan a trabajar en el nuevo cuerpo. En una semana, es que te cagas. Es brutal, en una semana, es brutal. En una semana ya tienen corazón y en 3 semanas la regeneración es total. Bueno, es brutal, desde luego, regenerarte cuando solo te queda la cabeza. Quizás algún partido político lo vea con mucha esperanza. Y mañana es el Día del Padre y hoy nos hemos regalado el libro titulado Papá, del escritor Richard Bacete, con ilustraciones de Jordi Solano, en el que Richard pues rescata modelos de padres a través de la historia, desde Atapuerca hasta nuestros días. Bueno, el de Atapuerca, por ejemplo, se llama Manolo. Mi papá se llama Manuel y nunca se separa de mí. Yo sé que soy distinta porque no puedo correr, ni lanzar piedras al río, ni comer con mis propias manos los deliciosos frutos del bosque. Tampoco puedo hablar para pedir lo que necesito. Hay algo dentro de mí que me hace ser diferente a las otras niñas y a los demás niños. Solo puedo gritar, llorar y sonreír. Pero me hago entender, no necesito más, porque mi papá favorito siempre está ahí, atento, leyendo en mis ojos para comprenderme y darme lo que necesito. Y soy feliz. Y es feliz. Nos decía Richard que le interesaba imaginar en esta primera historia el momento en el que comenzamos a ser humanos. Ponerme la piel, ¿no? de los distintos padres, ¿no? De los distintos personajes, ¿no? que nos han precedido, ¿no? Y esa idea de cuándo comenzó el ser humano a ser humano, ¿no? Y el amor, ¿no? Como aquello que fue capaz de amalgamar el hecho humano
humano. También ¿no? nos ha dicho que las nuevas masculinidades están en boga ahora. Bueno, pues existieron desde siempre, son más viejas que los faraones. La primera evidencia que ha llegado hasta nuestros días de un hombre pues, con su hija en brazos, ¿no? Además, y en condición de igualdad, ¿no? Con su pareja, con Nefertiti. Y por eso cuando hablamos de las nuevas masculinidades realmente estamos cometiendo un error. Existieron probablemente en distintos momentos de la humanidad, lo que pasa es que la evolución no ha sido tan lineal como pensábamos, sino que esto ha sido mucho más pendular, ¿no? Podemos encontrar casos como el de Amenofis IV, que no lo conoce nadie, sin embargo hablamos de su hijo, de Tutankamón, el guerrero, y esta mirada violentológica que tenemos en el presente hace recordar solamente la violencia del pasado y no la ternura y no los cuidados y no los hombres disidentes que existieron, ¿no? Es un libro para disfrutar y para sacar conclusiones, y le hemos preguntado qué conclusión ha sacado él al escribirlo, que es ser un buen padre. Pues un buen padre es, yo creo que aquel que se mira al espejo, que se reconoce imperfecto, que conecta con la vulnerabilidad, que está dispuesto a renegociar la forma que tenemos de estar en lo público, las ambiciones, los privilegios que tenemos por el hecho de ser hombres, renunciar a la violencia y al trueno y al rayo y al poder, y sobre todo estar presentes y cuidar. Yo creo que es asumir el 100% de la responsabilidad del cuidado y al menos el 50% de la ejecución de lo que supone sostener la vida, ¿no? Pues nada, hoy en esta mesa tomamos nota que siempre se puede mejorar. Francino, Roberto. Se puede mejorar y se puede viajar. Sí, se puede viajar con todas las cautelas y con un motivo justificado. Allá nos vamos. Mucho ánimo. Venga, adiós. Hasta mañana. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.